Bueno, pues lo primero, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Arias, soy redactor de la revista FIH. Doy la bienvenida en primer lugar a todos los panelistas y a todos los intervinientes en este webinar sobre la tuta absoluta. Ya sabéis, bueno, pues que es un problema acuciante y un problema muy importante que tienen los productores, los agricultores de tomate, por lo cual el tema no puede estar más de actualidad. Hoy tenemos, la verdad, que una representación de auténtico lujo en este webinar, pero después de daros la bienvenida al mismo, bueno, pues comentaros varios aspectos. Este webinar está organizado, como decía, por la revista FIH y Biogar, y en él colaboran Agrobio y Cooper. Bueno, pues como os decía anteriormente, abordaremos la situación de la tuta, una plaga que es una de las principales preocupaciones, como os decía antes, para el agricultor de tomate. Y bueno, pues insisto que tenemos un auténtico lujo con nuestros intervinientes, como son Jan van der Bloem, responsable del Departamento de Técnicas de Producción de Coespal, Lori Requena, en representación de Biogar, Francisco Sola, en representación de Hortalán, Ana Belén Arévalo, en representación de Agrobio, Antonio Monserrat, de Limida, y Julián Giner, en representación de Cooper, a los que yo supongo que me están todos escuchando y a los que ya aprovecho para saludar. Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar con la primera de las intervenciones, me permitís tan solo dos consideraciones, y es que las preguntas que os hagan los participantes inscritos en este webinar, si os parece, las dejaremos para el final. Y la segunda consideración, pediros, no hace falta porque ya estáis más que acostumbrados a este tipo de eventos, pero pediros que os ajustéis bastante al tiempo en vuestras intervenciones por una razón muy sencilla, porque así damos la oportunidad de que haya más feedback con toda la gente que está participando en el webinar. Y ya sin más dilación, yo no me quiero enrollar más porque no soy el protagonista. Damos paso, como os decía, a Jan van der Bloem, responsable del Departamento de Técnicas de Producción de Coespal, bueno, pues que nos va a hablar de la situación precisamente de la tuta absoluta en Almería. Así que cuando tú quieras, Jan. Muchas gracias, Juan. Pues gracias por invitarme y gracias por juntar este conjunto de ponentes. En primer lugar, quería preguntar a todo el mundo si podéis apagar el micrófono porque no estáis hablando. Yo voy a intentar compartir pantalla y vamos a empezar. Esto va bien. Voy a esconder esta parte y vamos. Muy bien. Buenas tardes. Tuta absoluta. Tuta absoluta en Almería, pues desde luego es algo muy serio, es algo por tomar muy en cuenta, ¿no? Esto ha cambiado el panorama en tomate desde su entrada hace ya varios años. Y en control biológico también hay cambios importantes. Nesidicoris tenuis es la especie que se está introduciendo en las fincas. Actualmente es el 85% de las fincas que empieza el cultivo con Nesidicoris tenuis. Y si menciono este tipo de datos, son datos que hemos sacado recientemente de una encuesta que hicimos dentro del marco de I Love Bichos, la campaña de la Interprofesional de Hortifruta, en la cual han colaborado mucho los alumnos de Instituto de Formación Agraria, de Vícar, Campo Mar y Escuela de Santa María del Águila también. Importancia de Nesidicoris tenuis es evidente de cara a la mosca blanca, y también sabemos que contra tuta absoluta puede hacer algo cuando las plantas son pequeñas. Al principio del cultivo
tiene un papel importante en el control de tuta absoluta. Pero más adelante, cuando el cultivo es grande, pues ya no lo controla. Lo hemos comprobado muchas veces y en este caso sí puedes encontrar una mortalidad de las larvas, pero no a causa de Neisseria coris. Las larvas que se mueren dentro de la galería se mueren, si no es por un producto, que es poco probable, se mueren por el trabajo de parasitoides. Y sin embargo, bueno, evidentemente Neisseria coris como base del programa de control biológico es importantísimo porque generamos condiciones favorables para los parasitoides. Bien, pero para volver a la importancia de tuta absoluta. En esta misma encuesta hemos visto que la respuesta a la pregunta ¿cuál es la plaga que más daño ha causado en el cultivo de tomate? El 58% de los encuestados pues dice tuta absoluta. Entonces, eso es mucho más de lo que dice que es mosca blanca o virus, mucho más lo que es basates. Entonces, con distancia es la plaga que más daño está causando. La encuesta ha sido una encuesta entre 200 agricultores de tomate. Y aquí se ven los porcentajes. El 58% dijo que el primer plaga que causa daño es tuta absoluta. Y por tanto, también hay muchísimos tratamientos. Número de tratamientos contra tuta absoluta, pues hay un porcentaje que no trata nunca, que es interesante porque esta gente tiene su control biológico bien organizado aparentemente, pero también hay mucho, el 55%, que trata más de 4 veces y, bueno, más de 27, 28% trata más de 10 veces en un cultivo. Sabemos todo eso porque sabemos que muchos agricultores tratan semanalmente contra tuta absoluta durante la mayor parte de la campaña. Entonces, sigue siendo la plaga que más preocupa y también la plaga que más se está tratando con productos fitosanitarios. Bien, sabemos que los productos fitosanitarios tienen sus más y sus menos, y lo que tiene de menos es que genera resistencia. Y hoy por hoy, tuta absoluta ya se ha vuelto muy resistente a varios productos que hasta hace relativamente poco eran bastante eficaces. Entonces, cuanto menos lo podemos utilizar, mejor. Y cuanto más podemos utilizar las alternativas, mejor. Bien. Muy brevemente quiero introducir el tema de los parasitoides. Ya en 2010, cuando tomamos muestras de algún invernadero, y en este caso eso fue hecho por Antonio Robledo, que estaba trabajando conmigo, que ahora está en BioBest, y él estaba en una finca y encontró parasitoides, y cuando se trajo una muestra de hojas, pues dentro de la hoja enseguida vimos cosas interesantes. Normalmente, tuta absoluta es una larva, tiene una larva viva que se mueve mucho, pero ya en la primera muestra encontrábamos larvas que estaban tiesas, que no se movían. Y mirando bien, vimos aquí un huevo pegado al cuerpo de esta larva. Estos huevos eclosionan y aquí vemos 3 larvas de parasitoides sobre el cadáver ya de la larva de tuta absoluta. Y aquí vemos las pupas de la avispilla dentro de la misma galería siempre, de lo cual emerge el adulto. Necremnus tutae ha sido bautizado en 2015. Y Necremnus tutae tiene un papel importantísimo como parasitoide, pero también como depredador. Normalmente pincha con su aguijón a través de la hoja la larva de tuta absoluta y pone un huevo al lado. Pero la otra posibilidad es que lo pincha igual, pero luego se da la vuelta y chupa del hemolinfo que sale y se alimenta de esto líquido que es rico en proteínas. Y así va matando a la larva de tuta absoluta sin parásito. Y esto es una actuación muy importante porque en la realidad las larvas que se mueren por esta depredación muchas veces es más de lo que muere por parasitismo. En los últimos años hemos dedicado mucho tiempo a esto, y digo hemos, pero sobre todo me refiero a Eduardo Crisol, colega mío que empezó en 2007 a trabajar intensivamente con la plaga, y de esto hemos aprendido muchísimo. Esto nos ha también enseñado cómo podemos
encontrarlo, detectarlo y qué tipo de cosas podemos hacer contra la plaga para respetar al máximo a Necremnus, este parasitoide. Y aquí tenemos un ejemplo de la dinámica del parasitismo en una de las primeras fincas, en este caso en 2015, cuando todavía no estaba Eduardo trabajando conmigo, y una finca donde encontramos en abril muchísima tuta absoluta, y aquí se ve en rosado el porcentaje de las larvas pequeñas vivas, el porcentaje de larvas en rojo oscuro de larvas grandes vivas. Y el 14 de abril prácticamente el 100% de las larvas estaban vivas y coleando. Sin embargo, 3 semanas después, el 6 de mayo, de repente nos dimos cuenta que había un porcentaje importantísimo parasitada. Todo eso es lo que vemos aquí en azul. Y también había larvas muertas a consecuencia de la alimentación de este mismo Necremnus. Y en las semanas siguientes vemos, vemos que prácticamente las larvas grandes desaparecen por el parasitismo. Primero, hay un alto nivel de parasitismo y al final quedamos con muchas larvas muertas y algo menos parasitismo. Toda la actuación de Necremnus. Y aquí tenemos otro ejemplo un poco más extremo, donde vemos que también en el mes de abril, en cuestión de 3 semanas, desaparecen todas las larvas de tuta absoluta, todos se mueren, larvas pequeñas, larvas grandes, aquí hay unos cuantos todavía, pero a partir de aquí, 16, 23 de abril, ya no encontrábamos ninguna larva grande viva. Todo estaba o parasitado o muerto. Y al final se ve que cuando ya hay una población de parasitoides grande, ya en relación a la población de larvas de tuta, la gran mayoría de las larvas se muere por esa depredación y no por parasitismo. Bien, ¿qué podemos hacer para fomentarlo? Pues nos hemos dado cuenta que esta práctica de plantar lobularia marítima, que hoy por hoy en la encuesta salió el 33% de los encuestados que están utilizando lobularia, pues la lobularia ofrece unos recursos fundamentales para parasitoides. Ofrece néctar, ofrece polen y sobre todo el néctar es la fuente de energía que en realidad todos los himenópteros parasitoides necesitan para su supervivencia y para conseguir energía y que no encuentran en el tomate. Luego, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos utilizar feromonas de confusión. Ahora hay varios productos registrados, ha sido una vergüenza que ha tardado tanto en registrarse, pero es una práctica sobre que luego va a hablar Loli. Lo único que quiero decir aquí, que en nuestras encuestas el 48%, casi la mitad de los agricultores está aplicando la confusión sexual. Entonces, una práctica se está volviendo habitual. Luego también se puede trabajar con otros parasitoides. Tricograma ha sido la primera especie que se introdujo como parasitoide de huevos de tuta absoluta. No ha tenido el éxito, no ha sido tan fácil que introducirlo y lo quita del medio, pero sí sabemos que frena la población. Entonces, en la práctica recomendamos que la gente utiliza tricograma, que sueltan o que introducen esas tarjetas, de lo cual emerge las avispas, simplemente para frenar la población y mientras monitorear o mirar si Necremnus aparece y hace su trabajo, controlarlo. Y evidentemente el trabajo de parasitoides no puede ser muy importante cuando hay productos fitosanitarios no compatibles. Hay que evitar los espolvoreos, y esto ahora mismo ya no está autorizado, pero los espolvoreos de azufre eran muy comunes y, bueno, me consta que hay algunos agricultores que lo aplican todavía. Bueno, máximo cuidado con esto, evitar espolvoreos y con cualquier tratamiento que planteas hacer, primero mirar si es o no es compatible con parasitoides. Y hay muchos datos sobre parasitoides de otras especies. En
las páginas web de las casas de control biológico, puedes encontrar las tablas de compatibilidad. Y en este caso, Diglyphus, el parasitoide minador, es un buen referente. Los datos de Diglyphus coinciden perfectamente con lo que hemos observado nosotros con Necremnus. Bien, otra cosita, el uso de trampas pegajosas, pueden ser atractivas también para Necremnus. En una comparación que hizo Eduardo, pues hemos visto claramente que en trampas amarillas cae entre el doble o el triple de lo que cae en trampas azules. Entonces, una vez que en primavera empieza a haber problemas de trip o empieza a subir poblaciones de trip, pues recomendamos utilizar trampas azules y no las amarillas, que te pueden perjudicar de cara a Necremnus. Bien, ¿cuál es la importancia de Necremnus? Bueno, Necremnus tutae aparece en todas las fincas del sureste español. Y digo en todo porque en todo donde hemos tomado muestras y en donde hemos hecho cierto seguimiento la hemos encontrado. Y en función del manejo con plaguicidas tenía un papel más o menos importante. También la hemos visto en Portugal y también, bueno, tengo un buen amigo, un técnico de Canarias, Claudio, que me envía fotos muy a menudo de observaciones y él también se ha dado cuenta de la importancia que tiene Necremnus también en Canarias. También lo hemos visto en los meses de invierno. En los últimos meses se ha visto, no ha desaparecido por el frío y está aquí. Últimamente tengo que decir que ahora mismo no estamos haciendo un seguimiento muy intensivo, pero sigue allí. No está disponible comercialmente. Ha habido muchos intentos de criarlo, pero no se ha conseguido. Por lo cual, lo único que podemos hacer es intentar de reconocerlo a tiempo y respetarlo en todo lo que estás haciendo, porque tú puedes hacer cosas con feromonas, puedes hacer cosas con tricograma, puedes hacer cosas con algunas trampas de luz, por ejemplo. Puedes seleccionar productos fitosanitarios de tal manera que utilices lo menos posible y si utilizas algo, pues que sea lo menos dañino para Necremnus. Evitar todos los tratamientos que lo perjudican. Yo me atrevo a decir, si en esta época del año encuentras algo de Necremnus en un invernadero, que enseguida dejas de tratar tuta absoluta. Te puedes confiar totalmente de que Necremnus te va a controlar la plaga. Hemos visto muchos ejemplos de este tipo y es la única recomendación que puedo dar al respecto. Muchas veces tampoco hace falta ver la avispilla, que son pequeñas, porque cuando esté presente se nota que las galerías se quedan pequeñas, que las larvas se mueren dentro de la galería. Entonces cuando se empieza a ver larvas muertas de tuta absoluta dentro de la galería, es una señal de que Necremnus es activo y presente. Y sigue siendo así que juega un papel muchísimo más importante de lo que reconocen los agricultores y técnicos. Sabemos que todavía la gran mayoría no lo conoce y no sabe la importancia de este bicho. El 21% de los agricultores afirma en esta encuesta que conoce o ha visto a Necremnus y el 12% la ha visto funcionar en su finca. Entonces, nosotros pensamos que si mucha más gente lo conociese, pues pudiésemos conseguir una actuación más completa y más generalizada. Es algo que tenemos que seguir fomentando. Tenemos que introducir todas las medidas que son compatibles con Necremnus, porque para mí esto no deja de ser la base de un control exitoso de Necremnus. Y con esto termino. Para los que quieren ver más información al respecto, hemos puesto una peliculilla en YouTube. Aquí está la referencia. Y yo termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y luego estaré presente para contestar preguntas que pueden surgir. Muchas gracias. Gracias, Jan. Continuamos con
las exposiciones. En este caso, bueno, pues le toca el turno a Loli Requena, responsable técnico comercial de Biogar. Bueno, pues cuando quieras, Loli, ya estamos todos escuchándote. Vale, muchas gracias. A ver si consigo ponerla. Vale. ¿La veis? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, sí, sí. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradeceros a todos, tanto las personas que estáis escuchando como los ponentes, pues por estar aquí esta tarde. Mi nombre es Loli Requena y soy la delegada técnico de Biogar para la zona de Almería. Esta tarde voy a hablar de Isoneste para el control de tuta absoluta mediante el uso de feromonas de confusión sexual. Para quien no conozca Biogar, bueno, voy a dar una pequeña descripción. Biogar es la división agrícola del grupo CBC. CBC es una multinacional con matriz japonesa. Biogar se ocupa de la producción, desarrollo y comercialización de 3 tipos de productos fitosanitarios de origen microbiológico, semioquímico y vegetal. Todo orientado al control integrado de plagas y enfermedades, tanto en agricultura ecológica como convencional, exento de LMR y también de plazo de seguridad. Si algo hay que destacar de Biogar es su larga trayectoria en el desarrollo e implementación de feromonas de confusión sexual, consiguiendo así un gran conocimiento técnico de ella. Por eso Biogar es líder a nivel nacional de esta tecnología, tanto en cultivos leñosos como en hortícolas. La técnica de confusión sexual se utiliza a nivel mundial en muchos países, sobre todo en los más desarrollados. Actualmente se utilizan en la confusión en más de 1 millón de hectáreas de cultivo a nivel global. ¿A qué se debe? Se debe a su eficacia, al respeto del medio ambiente, los problemas con los residuos y a la resistencia de algunas plagas o insecticidas. Como podéis ver en nuestro catálogo, en la parte izquierda está la lista más amplia y la componen productos de confusión sexual, la cual seguirá creciendo. En la parte izquierda, en la parte derecha, están los microbiológicos y productos de origen vegetal, algunos de ellos ya conocidos históricamente. Por 2007 se produjo la primera identificación de tuta absoluta en España. Biogar comenzó con los primeros ensayos en 2010 en colaboración con centros de investigación y universidades. Desde el comienzo puso de manifiesto la eficacia de la técnica de esta plaga, la gran reducción que había en cuanto al número de aplicaciones insecticidas y la consiguiente reducción de residuos. La reducción también en el porcentaje de daño en el cultivo y la posibilidad, en muchos casos, de conseguir terminar la campaña de tomate. Estos factores han favorecido el gran aumento en el uso de Isoneste en toda Europa y Marruecos en estos últimos años. Entre los años 2011 y 2014, la técnica no tuvo mucho interés entre los productores de tomate por varias razones. Una, había soluciones insecticidas eficaces en ese momento. Dos, el registro en España llegó muy tarde, en 2018, y hasta ese momento su uso se tuvo que limitar a campañas experimentales. Y tres, hasta conseguir el registro no se pudo hacer difusión de la técnica, por lo que el boca a boca ha sido durante algunos años el único instrumento de difusión. En estos 2 últimos años, tras conseguir el registro en 2018 y coincidiendo con la aparición de resistencia a algún insecticida, la búsqueda de productos de bajo impacto ambiental, el uso de la confusión sexual contra tuta absoluta ha sido exponencial en nuestra provincia, al igual que en el resto de España. Igualmente, ha ocurrido en el resto de Europa y Marruecos, después de conseguir el registro en 2019 en 10 países. Aquí podéis ver la evolución de la confusión sexual desde 2017 hasta finales de 2019. Como veis, el crecimiento es exponencial y se estima que siga esta tendencia durante algunos años. La introducción de la confusión sexual en tomate se ha establecido junto al control biológico como una herramienta de base en el protocolo de tomate contra tuta absoluta. ¿Y qué son las feromonas?
Muchos organismos vivos utilizan sustancias químicas naturales para comunicarse entre sí. A estas sustancias se les denomina semioquímicos. Estos mensajes pueden tener diferentes objetivos, de encontrar pareja, hábitat, recursos, de alerta. Si la comunicación se produce entre organismos de la misma especie, se denominan feromonas. Así, las sustancias químicas que utilizan los insectos para provocar una respuesta en el sexo opuesto y que se dé lugar el apareamiento, se le denominan feromonas sexuales. Por otra parte, cuando la comunicación se produce entre diferentes especies, se llama alomona a estas sustancias químicas, y dentro de este grupo se encuentran las cairomonas. Estas sustancias son emitidas por las plantas, en este caso la de tomate. Este mensaje lo reciben los adultos de tuta, descubriendo de esta forma dónde se localizan dichas plantas. Es importante tener esto claro y desmitificar lo que piensan aún algunas personas de que las feromonas que ponemos son las responsables de atraer a tuta a nuestro invernadero. Bueno, el objetivo de la confusión no es otro que inhibir, dificultar o retrasar los emparejamientos entre el macho y la hembra mediante la saturación del medio con feromonas sintéticas, muy parecida a la que emite la hembra de forma natural. Primero se identifica qué tipo de feromona tiene la especie que queremos controlar, se sintetiza de forma química el compuesto, lo ponemos dentro de un difusor y este difusor lo ponemos en campo a una dosis de difusores y cantidad de feromonas que variará en función de la plaga. Aquí vemos una hembra emitiendo feromona sexual. El macho detecta estas señales. Al atravesar la estela de feromona, detecta la presencia del rastro y puede guiarse por gradiente de concentración hasta encontrar a la hembra que está emitiendo dicha feromona, consiguiendo así su fin, que es el de aparearse. ¿Qué hacemos nosotros con la confusión? Ponemos muchos puntos de feromona y estos puntos de feromona comienzan a emitir, de forma que lo que tenemos es una nube de feromona dentro de nuestro invernadero. El éxito de la técnica depende de varios factores. Bueno, de esta forma, el macho evidentemente no encontraría la hembra verdadera, ya que está confundido. El éxito de la técnica depende de varios factores, del tipo y biología del insecto, de la superficie tratada, de la densidad de la plaga, de la climatología y del tipo de difusor. Bueno, voy a hablar de algunos de estos factores que creo que es importante remarcar. Uno de los factores claves de esta técnica es la densidad de población de la plaga. La confusión sexual dificulta que el macho encuentre a la hembra, sobre todo cuando el macho y la hembra se encuentran a cierta distancia, ya que cuando se encuentran lejos, el macho tiene que utilizar el rastro de la feromona para encontrar a la hembra. Si, por ejemplo, pongo en una habitación una pareja de polillas, macho y hembra, y la inundo de feromona sintética, difícilmente se podrán encontrar. Pero ¿qué ocurre si yo en esta habitación pongo muchas parejas de polillas? Pues que evidentemente algunos de estos caminos se cruzarán y una vez que estas polillas se encuentren, se dará lugar la cópula y la consiguiente fertilización de los huevos y la deposición de ellos. Por esta razón, es muy importante para tener una eficacia mejor usar la confusión sexual de forma preventiva y evitar llegar a tener esta población tan alta. Así, la confusión sexual es más efectiva cuando la densidad de adultos es baja. Aquí, por ejemplo, se puede ver más fácilmente, si tengo, es una cantidad teórica, si tengo una pareja de polillas por metro cuadrado, tendría un 90% de inhibición de los apareamientos. Es decir, en este rango de aquí tendría una eficacia muy buena. Pero ¿qué ocurre? Evidentemente esto a una dosis normal, que sería con una dosis de 1000 difusores por hectárea, que es la recomendada. Pero ¿qué ocurre conforme van aumentando estas parejas de polillas? Pues que llega un momento, este porcentaje de inhibición va disminuyendo hasta llegar a un punto en el que, aunque pongamos 1 millón de difusores de feromonas, habrá tanto emparejamientos casuales que ya las polillas no se guían para encontrarse por las feromonas, con lo cual en este momento
la confusión no es una herramienta válida. Lo que habría que hacer sería, una vez antes de cruzar este umbral, en cuando tenemos daños, tratar, o sea, usar tratamiento, y evidentemente por eso no se recomienda la confusión como una herramienta única, sino hay que integrarla. Por otro aspecto fundamental en la confusión sexual es el tipo de difusor que se use. Biogar utiliza capilares porosos de PVC en los que la feromona sintética se evapora de forma progresiva al aire desde la superficie del tubo difusor, después de atravesar la pared del mismo. Aquí podéis ver un difusor recién aplicado lleno de feromona y después de unos meses ha bajado la cantidad de feromona. Biogar usa capilares para conseguir que la emisión de la feromona sea continua, constante y eficiente. Además, el color rojo se debe a una protección frente a los rayos ultravioleta, ya que si fuese transparente se podría ver alterada la composición química de las moléculas y no cumplir ya con su cometido. Dado que el tubo de difusor es muy poroso en el interior y sus dimensiones están diseñadas específicamente para la molécula a contener, la pared se mantiene húmeda durante un periodo muy largo, incluso cuando el líquido en su interior disminuye. De esta forma, la zona desde la que el difusor libera la feromona permanece inalterada durante mucho tiempo y la evaporación permanece constante en las mismas condiciones externas de temperatura. Aquí podéis ver el interior del difusor. La velocidad de permeación de la feromona a través de la pared depende del tipo de polímero, del espesor de la pared y de la densidad del fluido interno de la feromona. Una vez la feromona ha salido por los poros y se encuentra en la superficie del difusor, la velocidad de evaporación de la feromona desde la pared dependerá de la temperatura media diaria, ya que dentro de un invernadero el viento es despreciable. Como veis, la temperatura es determinante para la emisión de la feromona. Aquí vemos cómo el contenido siempre estará en contacto con las paredes del capilar. Así, dependiendo de la climatología del lugar donde queremos aplicar los difusores, el grosor de la pared del difusor se hará mayor o menor. Si queremos un difusor para clima con temperaturas muy altas, como en el caso de Almería, y queremos usar el mismo tipo de difusor todo el año, tendremos que llegar a un término medio. ¿Por qué? Porque si hacemos la pared demasiado gruesa de forma que emitiera poco a temperatura alta, la temperatura mínima a la que empezaría a emitir subiría, por lo que no tendríamos feromona en muchos momentos del año. En cuanto a la duración del difusor, en otoño e invierno, esto es algo de forma estimativa porque depende, como habéis visto, de las temperaturas, pero en otoño e invierno se estima una duración de 150 a 160 días y en primavera-verano de unos 120 días. Os he puesto una gráfica para que podamos ver la emisión, cómo emiten los difusores de Isonex T y otros, y una referencia comercial durante todo el año. O sea, perdón, durante todo el periodo de vida del difusor. En verde podéis ver la cantidad de feromona emitida por Isonex T por hectárea, expresada en miligramos por hectárea y día, desde el comienzo hasta que termina su contenido. El ensayo de descarga se hizo en el periodo más comprometido para Isonex T, que son los meses de junio y julio, comparando con la otra referencia comercial con Isonex T. Los resultados que hemos obtenido es, resumiendo, que con Isonex T emitimos un 80% más por hectárea y día, y que la cantidad total emitida durante todo el periodo sería de un 75% más alta. En cuanto a la duración, en el periodo más comprometido para Isonex T podemos ver que solo es de 2 semanas menos. O sea que el otro difusor emitiría 2 semanas más a una cantidad mucho más baja. Y esto nos llevó a hacer otro ensayo, y era a responder una pregunta, y era que si era suficiente, si estamos emitiendo demasiada feromona,
y si metiésemos menos, si era realmente efectiva la técnica. Si quizá con menos feromona y menos puntos de feromona sería suficiente. Para ello hicimos un ensayo en un invernadero donde la población de tuta era altísima, o sea, simplemente queríamos ver si había inhibición de esos emparejamientos. En la parcela 1 pusimos el producto de referencia y en la parcela 2 Isoneste. En ambas parcelas pusimos trampas delta cebadas con feromonas de monitoreo para ver si realmente los machos de tuta absoluta eran capaces de encontrar estas hembras falsas en las parcelas en confusión. ¿Y qué obtuvimos? Vimos que dentro de la parcela, bueno, en rojo vemos las capturas que hubo dentro de las trampas de la parcela de Isoneste y en azul de la parcela 1 con el producto referencia. Lo que vimos fue que dentro de la parcela con Isoneste, en este invernadero donde la población era muy alta, las capturas diarias fueron solo de 5. Sin embargo, en la otra parcela se obtuvieron muchas más capturas que en la parcela 2. Esto significa que en estas parcelas faltaba feromona o faltaban puntos de emisión para poder confundir a los machos de tuta. Bueno, hay varios mecanismos que pueden actuar en la interrupción del apareamiento, cada uno de los cuales puede variar en importancia en función del tipo de dispensador, o sea, del tipo de difusor que se utilice y de la especie del insecto. La liberación de cantidades suficientemente grandes de feromonas sexuales en la atmósfera del cultivo interfiere con la ubicación de la pareja. Y son 3 mecanismos: cansancio sensorial, mecanismo de camuflaje y la competición por pistas falsas. Os pongo este vídeo, a ver, espero que se pueda poner. A ver. Vale, pues no se ve, pero lo explico. En este vídeo se ve un difusor y muchos adultos machos de tuta absoluta revoloteando alrededor del difusor. Esto es muy complicado de ver en campo. En este caso, en este invernadero, la población, igual que en el ensayo que habíamos hecho de inhibición de las capturas, de los emparejamientos, era altísima, con lo cual los adultos estaban en este difusor. Y esto tiene una respuesta. O sea, tiene un porqué, tienen este mecanismo, este comportamiento. Y es porque el comportamiento de tuta absoluta parece responder al de una plaga competitiva. ¿Y qué ocurre con estas plagas competitivas? Que para ellas, para que el mecanismo de la confusión sexual sea eficaz, tenemos que cumplir con 2 de estos mecanismos. Uno, el mecanismo de camuflaje, es decir, es necesario tener la suficiente feromona en el ambiente como para evitar que el macho vea las estelas naturales de la hembra. Y otro factor muy importante también es la competición por pistas falsas. Es decir, que es muy importante también poner un número adecuado, un número alto de difusores para mantener ocupado al macho, ya que el comportamiento del macho, una vez que empieza a buscar a la hembra, no es de sufrir un cansancio sensorial, sino que va probando, o sea, visita un difusor y cuando ve que no es, va a buscar otro difusor. Así que cuanto más difusores se le ponga, más entretenido tendremos a los machos y mayor será el éxito de la técnica. Bueno, aquí os pongo diferentes estrategias según el ciclo. Os he puesto los ciclos más importantes de Almería. El primero, un ciclo de... A ver, bueno, primero empiezo, no he dicho que una cosa también muy importante a la hora de usar la confusión sexual es elegir una estrategia adecuada para nuestro ciclo de cultivo. Esta estrategia dependerá de varios factores, de la duración del ciclo, de la temperatura y de la biología de la plaga. Por ejemplo, en un ciclo de agosto con trasplante en agosto-septiembre y que va a mayo, pondríamos la estrategia más adecuada, según nuestra aplicación y nuestra experiencia, sería una dosis de 1000 difusores en el trasplante y otra dosis de feromona en enero, más o menos a mediados de enero.
En un ciclo de julio-mayo, aquí atravesaríamos la zona complicada para los difusores, que son los meses de junio-julio, cogería también un mes complicado que es julio. Así que una estrategia acertada sería dividir esa primera dosis de los 1000 en 2 de 500. Pondríamos una dosis de 500 en el trasplante y una segunda dosis en septiembre. Y la dosis siguiente sería igualmente de 1000 difusores en enero. Para un ciclo de abril que va hasta diciembre, en este caso, la más adecuada podría ser hacer una introducción de 800 difusores en el trasplante, 500 difusores en el mes de julio y otros 500 en septiembre. Y de esta forma aprovecharíamos la feromona de una forma más eficiente. Para un ciclo de febrero a septiembre, la estrategia más adecuada sería poner una dosis de 1000 difusores en la hectárea al principio, en el trasplante como siempre. Y aquí, en este caso, esta dosis de 500 podríamos ponerla según en qué condiciones. Por ejemplo, en zonas de Almería en las que tenemos picos de plaga en el mes de junio, sería prudente hacer esta introducción de 500 difusores en el mes de junio. En cuanto a la aplicación en campo, es muy sencilla, o sea, ya simplemente sería poner los difusores de medio metro, de medio metro a 1 metro del suelo. En el lugar donde ponerlo, el mejor sitio es en la rafia, o si fuese una segunda aplicación, se podría poner directamente en la planta, perdón. Y siempre alejándolo de los elementos metálicos. Aquí veis un emparrillado bajo, en el que el mejor sitio donde poner el difusor es en la rafia de entutorado. Aquí veis un emparrillado alto, y la mejor opción es poner una rafia horizontal atada de los elementos metálicos y colgar el difusor. Se le daría media vuelta y ya no se caería, ya que tiene un alambre para que, o sea, el difusor contiene un alambre para que se pueda enroscar bien. Aquí vemos otra forma de poner el difusor, que utilizan muchos agricultores de Almería, y es que ya aprovechando el macho visita el difusor, muchos ponen el difusor al lado de la placa y muchos de estos machos se quedan pegados. Esta técnica viene muy bien, sobre todo cuando tenemos poblaciones altas, para bajar esa densidad de población que hablábamos antes, que a veces es importante bajarla con tratamientos insecticidas. En cuanto a los semilleros, sería el mejor lugar donde poner el difusor sería debajo de las bandejas, y pues ya dependerá mucho de cómo sea el sistema que tenga el semillero, pero los que yo he visitado, el mejor sistema es poner una rafia atada del sistema. Aquí vemos un emparrillado alto, pues muchos agricultores en la segunda aplicación tienen que colocarlo en la planta, así que calculan lo que va a bajar el difusor para que no se quede en el suelo y lo cuelgan directamente de la planta. Aquí veis otro sistema que es en el propio entutorado de la planta. Aquí en la rafia, bueno, es muy fácil. En cuanto a la aplicación en campo, hay que hacer una distribución lo más homogénea posible, por lo que lo primero que haremos será calcular, calcular un marco de 10 a 12 metros cuadrados. Una vez lo hayamos calculado, comenzaremos por una esquina. A ver, sí, es que, perdón, pero es que no se ve la animación. Vale. Bueno, pues una vez tengamos este marco calculado, lo que tenemos que hacer es hacer una distribución homogénea. Así que empezaríamos por una esquina del invernadero con nuestro marco e iríamos poniendo difusores a lo largo de toda la banda y por todas las líneas de cultivo, así. Una cosa muy importante es que no hay que separarse de las bandas, es decir, no hay que mantener un margen de seguridad, sino que hay que ponerlo lo más próximo a la banda posible, ya que son las zonas por donde más feromona se pierde y es donde más necesitamos las feromonas, ya que es por donde primero entran las plagas. En cuanto al monitoreo dentro de confusión, es muy importante. Nos permite conocer si el sistema está funcionando bien.
Esto se lo hemos dicho a los agricultores muchísimas veces y casi nadie lo hace, pero es muy importante que lo hagan, ya que así pueden saber si la técnica está funcionando correctamente y pueden confiar más en la técnica, ya que muchas veces vemos daño en el cultivo de hembras fecundadas que han entrado y han hecho las puestas, y muchos agricultores se asustan pensando que la confusión no les está funcionando porque están viendo estos daños. Así que si ponemos las feromonas de monitoreo y tenemos cero captura o una captura o dos, podremos saber, podremos explicarle al agricultor que si un macho no encuentra esta hembra falsa, pues tampoco encontrará la natural. Así que, bueno, este es un pequeño resumen. Colocar antes del inicio del vuelo de la plaga, antes del trasplante, hacer una distribución homogénea de 10 a 12 metros cuadrados, colocarlo en la rafia o en la planta a una altura de 0,5 a 1 metro del suelo y no poner junto a los tubos metálicos y no partir los difusores. Poner también feromonas en las bandas e incluso reforzar. Y en los ciclos largos tener en cuenta la duración del ciclo y la duración de la feromona. Y no olvidar que es una herramienta muy importante, por lo que no debemos olvidar el resto de herramientas. Así que nada, muchas gracias y gracias por vuestra atención. Así que por mi parte, sí. Muchas gracias, Loli, por esa fantástica exposición de cómo funciona el ISONET-T y ese control de tuta mediante feromonas de confusión sexual. Bueno, recordaros a los que estáis escuchando este webinar que al final dejaremos las preguntas, os lo digo porque hay algunas sobre ISONET, o sea que te las trasladaremos al final en este caso, al final de la parte final ya del webinar, si te parece bien, así que no te vayas muy lejos. Y vale, por lo del vídeo no te preocupes, por lo del vídeo no te preocupes, porque ya lo saben ustedes, estas son las cosas que tiene el directo. A veces pasa, la comunicación a veces no es todo lo fluida que quisiéramos. Muchas gracias, Loli. Y damos paso ahora a Francisco Sola, del equipo de Hortalam, que nos va a hablar del control integrado en tomate, propuestas y estrategias para el campo. Y no sé si tenemos por ahí a Paco Sola, que ya saludamos. Hola, Paco. Estás por aquí ya, ¿no? Sí, voy a ver si comparto pantalla. Avisadme si está compartida. Ahora está perfecto. Vale, de acuerdo. Pues ya está. Si queréis empiezo. Cuando todo tuyo. Somos todos oídos. Bueno, pues bueno, mi nombre es Francisco Jesús Salvador Sola. Recientemente me he incorporado al Departamento Técnico de Hortalam y bueno, yo soy técnico de campo. Llevo 20 y tantos años en las trincheras de la agricultura, junto con el agricultor, peleando con las plagas. Y bueno, pues desde esa trinchera, ¿cómo se ve el tema del control integrado en tomate? Pues desde el principio, del 2007, cuando el éxito del pimiento, pues había interés, aunque nos encontrábamos que el Swiss y el Orius, los organismos de control biológico de entonces no se instalaban bien en tomate. En esto aparece la tuta absoluta, se empieza a trabajar en control biológico, empezamos con las instalaciones tempranas de semilleros, se comercializa la tricograma, pero la realidad es que en aquella época hubo una especie de batalla técnico-comercial que generó entre las dos estrategias, que generó mucha confusión. Y en ello estábamos cuando nos registraron las diamidas y bueno, hubo un control químico en aquel momento con buenos resultados, en ocasiones incluso excelentes. Ya se hablaba de prescindir del Nesidiocoris termi incluso. Eso sí, eso se logró a costa en muchas ocasiones de utilizar las diamidas en vía-riego, que era una práctica que no estaba autorizada, pero que bueno, fue muy fomentada sobre todo por las imposiciones del límite de materia activa que nos impuso el mercado alemán. Se siguió trabajando en control integrado. En el 2015, como bien han dicho, empezó a comercializarse o al menos a hablarse de los difusores con autorizaciones excepcionales. Ya se le puso nombre al Necrenus que aparecía en la finca desde el principio.
se le puso nombre, pero bueno, siguió sin haber consenso sobre la importancia de cada cosa. Siguió estancado el control integrado hasta que, bueno, en el 2019 hay una absoluta quiebra técnica del control químico de tuta absoluta. Los que estáis por aquí, por Almería, lo recordaréis que en aquella primavera pues, la tuta nos barrió, hubo muchísimas pérdidas, unas grandísimas pérdidas comerciales. Y en este entorno pues, se hace ya imprescindible definir un protocolo de control integrado de plagas en tomate. Evidentemente la plaga clave es la tuta. Hasta ahora mismo lo único que hacemos es tratar lo único que hacíamos era tratar con fitosanitarios sistémicos o no sistémicos, las fases de la plaga, las larvas bien estuvieran dentro o fuera de la galería, pero necesitamos integrar tanto los organismos de control biológico como determinadas técnicas culturales, como la técnica de confusión sexual con feromonas. Atacar todos los estadios de la plaga de manera que haya un manejo integrado de tuta absoluta. Y este manejo evidentemente debe de integrarse dentro de un protocolo de control de todas el resto de las plagas, pues, con fitosanitarios compatibles cuando sea necesario. Y dentro de esto, pues vengo aquí a exponer la propuesta de protocolo de control integrado que desarrollé junto con otros compañeros, principalmente con Javier Castillo, compañero ahora mío en Hortalán, al que saludo si me está viendo. Y bueno, está basado en nuestra experiencia en el campo. Para mí está claro que la clave de todo esto es la confusión sexual con feromonas. Para mí es el método más eficaz para controlar poblaciones iniciales de tuta absoluta. En cuanto, como ya además lo ha explicado Loli muy bien, yo simplemente recomiendo no ser creativo y seguir escrupulosamente las recomendaciones del fabricante. Hay mucho trabajo técnico, mucha investigación y mucha ciencia detrás de esta técnica, como para, por impresiones o cosas que pensamos, pues enmendarles la plana. Eso sí, esta técnica tiene dos limitaciones, que es la entrada de hembras ya fertilizadas y los encuentros casuales entre adultos que terminan en cópula. Y ahí es donde debemos trabajar, en cómo complementamos y mejoramos en la técnica para que estas dos limitaciones no impidan su buen funcionamiento. En cuanto a la entrada de plagas, contra la entrada de hembras adultas ya fecundadas, pues está claro que la hermeticidad es lo básico, y sobre eso hemos trabajado mucho y los agricultores se han convertido en auténticos expertos en blindar su invernadero. Pero no hay que olvidar que hay que ventilar el cultivo y que nuestro parque de invernaderos además es como es, y por mucho que nos esforcemos siempre van a entrar adultos en nuestro cultivo, tanto de tuta absoluta como de otras plagas. Eso sí, también el desarrollo de nuevas mallas más tupidas, con mejor ventilación, es una línea de trabajo interesante. Ya se ha empezado a trabajar en semilleros y más temprano que tarde tendremos que introducir estos productos en los cultivos. En cuanto a esos encuentros casuales, yo me pregunto muchas veces si son de verdad casuales, sobre todo al principio del cultivo, o son causales, o tienen una causa. Al final, la tuta absoluta es un insecto nocturno, un lepidóptero nocturno, o al menos crepuscular, que en las horas de más luz lo que hace es buscar sistemáticamente, tanto hembras como machos, los puntos más oscuros del invernadero. Y en mi opinión ahí es donde se empiezan a producir esos encuentros casuales, que tienen una causa, que es que se encuentran ahí, en las zonas más oscuras cuando es de día. Y debemos de reducir ese número de encuentros. Pues ¿cómo? Con el deshojado de las partes bajas del cultivo, si eliminamos esas primeras hojas, esas hojas más bajas de tuta absoluta, vamos a eliminar la parte más oscura del cultivo, vamos a limitar esos encuentros. El tener cuidado con esos elementos que hay en el invernadero que pueden servir de refugio. Aquí en esa foto última, pues el agricultor había puesto su plástico negro sellando la parte baja de la banda, una práctica muy buena, pero bueno, no lo había enterrado bien y lo que estaba provocando es una cantidad de puntos oscuros donde se pueden refugiar las tutas, donde se refugian las tutas cuando llega el día y donde se encuentran machos y hembras. Y sobre todo, pues la limpieza continua de los restos de poda y deshojado, que no somos conscientes de la cantidad de tuta absoluta que se oculta ahí. Bueno, solo hay que, en un invernadero donde haya cierta población de tuta absoluta y haya restos vegetales en el suelo, solo hay que andar sobre ellos y ver la cantidad de adultos, la cantidad de mariposas que salen de ellos. Entonces, es un factor que solemos descuidar y tenemos que tener en cuenta. En realidad, cualquier cosa vale, las cajas dejadas en el cultivo, cualquier sitio que proporcione oscuridad a los adultos va a servir como punto de agregación.
Pero al mismo tiempo podemos utilizar esa tendencia a la tuta absoluta de ir hacia las zonas oscuras, pues, para hacer captura masiva con trampas cromotópicas negras desde el inicio del cultivo y sin necesidad de poner ningún difusor. La tuta absoluta, ya hemos dicho, que busca las partes más oscuras, pues no hay nada más oscuro que el negro. Sistemáticamente, cuando lleguen las horas de luz, va a buscar la placa. Eso sí, es mucho más fácil colocarlas verticalmente, pero horizontalmente son mucho más eficaces. Se capturan hasta 5 veces más adultos, con lo cual merece la pena desarrollar algún sistema para poder ponerlas horizontales. Respecto al Nesidiacoris tenuis, todos los conocemos, se hablará seguro de él un poco más adelante. Bueno, sabemos que es fitófago, facultativo, que se alimenta de los fluidos vegetales, además de las plagas. Eso permite su instalación preventiva. Es un eficaz depredador de huevos, también de larvas. Es menos habitual, pero también esas imágenes se ven en los invernaderos con Nesidiacoris. De hecho, si no lo hubiera visto, no hubiera podido hacer la foto. Y siempre está un poco en cuestión, un poco en debate la eficacia. Por un lado sabemos que contra poblaciones relativamente bajos de plaga actúa muy bien, que su presencia tiene efectos positivos sobre la emisión de cairomonias, la atracción de depredadores y parasitoides, pero también sabemos, como se ha dicho anteriormente, que se muestra ineficaz en el control de poblaciones altas de plaga. Y también sabemos que al alimentarse siempre de las plantas donde vive, una población alta de Nesidiacoris siempre provocará muchos daños en las plantas, independientemente de la cantidad de presa de la que disponga. O sea, estamos todos hartos de ver invernaderos con mucho Nesidiacoris, mucha mosca blanca, mucha tuta y mucho daño. Eso es algo que vemos habitualmente, sobre todo en las primaveras. Al final, hay que controlar, hay que establecerlo lo antes posible, pero al mismo tiempo también hay que mantener su población por debajo del umbral de daño económico. Y utilizo esta terminología típica de la lucha contra plagas porque el Nesidiacoris, una población disparada de Nesidiacoris se convierte en plaga. En realidad yo lo concibo casi como una plaga de fácil control que nos ayuda a controlar plagas de muy difícil control. Ahora bien, a la hora de mantener esa población de Nesidiacoris bajo control, hay que tener mucho cuidado en qué materia activa utilizamos. Y luego lo veremos más adelante. En cuanto a la instalación de Nesidiacoris, en la instalación temprana está claro que como más temprano se instala es cuando se realizan sueltas en semillero, durante la crianza de las plántulas. Ahora bien, esto supone que si ya el Nesidiacoris viene desde semillero, vamos a eliminar prácticamente todas las materias activas contra mosca blanca al principio del cultivo, que es justo cuando la planta es más susceptible a la infección por virus de la cuchara, incluso en variedades con resistencia. Y esto es un factor muy importante en ciclos de otoño temprano. En los trasplantes de julio, agosto y primeros de septiembre, en muchas ocasiones soportamos poblaciones de mosca blanca alta y tenemos un riesgo alto de que nos aparezca virus de la cuchara. Así que yo pienso que se debe de introducir Nesidiacoris tenuis cuanto antes, a ser posible en el trasplante, pero siempre en función de la presión de Bemisia tabaci y de mosca blanca que estemos soportando en ese momento en la finca. ¿Y cómo sabemos esa presión? Pues evidentemente mirándola, viéndola, monitorizando previamente al trasplante la población de Bemisia tabaci colocando unas cuantas placas amarillas, más o menos, pero unas cuantas placas amarillas. Y en función de lo que veamos en esas placas, pues decidimos cuando soltamos Nesidiacoris tenuis al cultivo. ¿Que la presión es baja? Directamente en las bandejas, el día antes del trasplante, se puede soltar Nesidiacoris. Con las bandejas ya de planta ya en el invernadero, las extendemos, soltamos Nesidiacoris y a la mañana siguiente plantar. Si la presión es media, podemos tratar con materias activas poco residuales, con jabones, con insecticidas botánicos durante las primeras semanas y a la segunda, tercera semana de cultivo introducimos el Nesidiacoris. Y si la presión es alta, pues tendremos que realizar tratamientos con materias activas residuales y soltar pues, cuando se pueda, en primavera cuando se pueda. Y esto es una situación mucho menos habitual de lo que parece. Una situación que me he encontrado muy pocas veces. Cuando se suelta el Nesidiacoris aportamos alimentación suplementaria con los productos que las casas comerciales venden para ello. Y en las dos primeras opciones, bien cuando se suelta el día antes del trasplante o bien cuando soltamos la segunda o tercera semana, al final conseguimos instalaciones de Nesidiacoris muy buenas. Al final se trata de nosotros criamos tomates, no criamos Nesidiacoris y tenemos que evitar una infección temprana de virus de la cuchara. Pero hay que actuar en función de lo que tenemos en la finca, no en función de lo que tenemos.
El miedo no aporta nada a estas cosas. A medir, ver, evaluar y actuar en consecuencia. El Necrenu, ha hablado ya ampliamente de él, y bueno, también ha estado, desde que se popularizó el tema, ha estado en discusión. No está disponible comercialmente, no podemos controlar su aparición en el cultivo, es frecuente, sí, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a aparecer. Pero sí sabemos que actualmente es el único insecto auxiliar capaz de controlar una población alta de tuta absoluta, como ha mostrado ya. Pues bien, ¿qué hacemos con el Necrenu? Pues en mi opinión, ni podemos prescindir de esta herramienta, ni debemos pensar que es la clave del control. Al final se trata de, como dice el viejo refrán castellano, de a Dios rogando y con el mazo dando. Y eso, en esto se llama hacer control biológico por conservación. Y el control biológico por conservación se basa en 3 puntos. Lo primero es reconocer, porque lo que no se conoce no se ve, no hay manera de verlo, y puedes tenerlo delante de las narices. Ya lo he descrito ya anteriormente, pero bueno, estas fotos están tomadas con una cámara simple, relativamente simple y barata, en una vuelta por un invernadero, localizando el Necrenu y las larvas de Necrenu con un cuentahilos normal. Si sabes lo que tienes que ver, acabas viendo. Por otro lado, conservar, evitar esas materias activas, tóxicas y de efecto residual para Necrenus tutae, y por decir cuáles considero que son, pues una de ellas sería la hemamectina, que es tóxica, quizás no la que más. Otra sería el acetamiprid, el último neonicotinoide que utilizamos con frecuencia, es muy tóxico para Necrenus. Y otras son los espinosines, tanto el espinosas como el espinoterán. Y estas son extremadamente tóxicas, no solo para Necrenus, sino para todos los insectos, todas las avispas parásitas de su familia, contra digrifo y contra otros. Ya he hablado ya de los esporoboreos masivos de azufre. Bueno, el Ministerio ha tenido a bien prohibirlo, así que ya no es tanto problema. Y por último, fomentar. Al final es disponer en el cultivo plantas con floración continua, que complementen la dieta de las avispas adultas, como también lo he explicado ya. Ahora bien, necesitamos más conocimiento sobre Necrenus tutae. Necesitamos tener más claro cuáles son las plantas de reservorio, cuáles son los huéspedes alternativos, qué medidas, qué plantas podemos plantar, qué medidas podemos tomar para favorecer que en los alrededores de nuestro invernadero haya presencia de Necrenus tutae que pueda entrar cuando tengamos tuta. Y esto, sobre todo en cultivo ecológico, es algo fundamental y que espero que en los próximos años se vaya resolviendo. En cualquier protocolo de control integrado, también los fitosanitarios tienen su papel. Contra tuta absoluta, pues tenemos los sistémicos tralaminares y los no sistémicos, los que actúan cuando la larva está fuera de la galería. Entre los sistémicos, pues tenemos estos insecticidas, los espinosines y la hemamectina, que derivan de productos botánicos, microbiológicos. Son muy tóxicos para el Nesidocoris tenuis, de hecho son algunos de los que se utilizan en el control, muy residuales para Necrenus tutae. A las pocas aplicaciones pierden casi totalmente su eficacia, así que en este protocolo lo reservamos para controlar poblaciones muy elevadas de Nesidocoris, como último recurso, como veremos más adelante. Por otro lado están las diamidas, los bloqueadores del canal de calcio, tienen un perfil toxicológico muy bueno, no afectan a la fauna auxiliar, pero hay una altísima resistencia en las poblaciones. He puesto Almería, pero podríamos hablar de todo el arco mediterráneo. Ya no hablo de observaciones, una resistencia de punto de acción demostrada y con papers publicados sobre el particular. En cuanto a los sistémicos, tendríamos los insecticidas biológicos, el Bacillus thuringiensis, y ya uno que lleva más de 20 años saltando al cal en el campo, este es el único producto que cuando empecé a trabajar me decían que no valía para nada. Y he visto pasar a 5 o 6 generaciones de productos contra orugas y el único que todavía seguimos utilizando es el Bacillus thuringiensis, que tiene la misma eficacia, exactamente la misma eficacia que hace 20 y tantos años. Actualmente creo que es una de las bases del control de químico de tuta absoluta en Almería, quizás la principal. No afecta a la fauna auxiliar. Sí es importante regular el pH del caldo, aunque hay alguna formulación que ya viene estabilizada. Es importante acidificar un poco el pH del caldo. Y hay que hacer aplicaciones preventivas y sistemáticas desde el inicio del cultivo, sobre todo en los primeros meses. Cuando tenemos un producto que no afecta a la fauna auxiliar,
y que no es tampoco extremadamente eficaz y una plaga que rápidamente se va a disparar, necesitamos mantenerla a raya, además del uso de las feromonas. Y este es el principal punto oscuro que yo le veo al protocolo, porque al final solo estamos tratando con un producto. Así que estamos esperando, como agua de mayo, el registro de otros formulados compatibles que podamos alternar con el bacilo. Tanto los baculovirus de tuta absoluta como algunas nuevas formulaciones de extractos de ajo que parecen tener buena eficacia. Las labores culturales también son parte importante del protocolo. El deshojado y la correcta eliminación de las hojas con galería es fundamental. A veces en ecológico es la única herramienta que tenemos cuando ya empezamos a tener larvas en alguna zona. Las hojas, tengan o no galería, no deben dejarse secar en el suelo, por lo que he explicado antes de los restos de cultivo y los puntos de agregación. Y evidentemente los contenedores de restos de poda deben de ser lo más herméticos posible y vaciarse con regularidad. Las larvas de tuta absoluta pueden completar su desarrollo en la hoja medio secar y volver al cultivo. En todo esto habría una excepción, que es cuando ya se ha detectado la presencia de Necrennus tutae en el cultivo. Si ya tenemos Necrennus tutae y hay una población más o menos bonita de Necrennus, sí debemos dejar, es lo contrario, debemos dejar secar las hojas del cultivo para que salga el Necrennus. Otras plagas, además del control que puede ser ejercido por Nesillocoris tenuis, que come un poco de todo, pues bueno, tenemos la mosca blanca. Hay una serie de fitosanitarios que podemos utilizar y que son perfectamente compatibles con el resto de los auxiliares. Lo que sí es verdad que no podemos utilizar son ni los neonicotinoides ni los análogos de los neonicotinoides, o sea, ni acetamiprid ni fludifurona, porque son muy tóxicos para Nesillocoris tenuis y lo vamos a perder y además no lo vamos a recuperar aunque volvamos a soltar. En cuanto al TRIP, hay algunos insecticidas botánicos, alguna diamida. La verdad es que ninguno de ellos es muy eficaz contra las infestaciones de primavera, contra esas poblaciones que en primavera se disparan y no acaban marcando el tomate y que provienen de pequeñas entradas de TRIP que ocurren en octubre, es en noviembre, diciembre, y que luego evolucionan, van criando y al final tenemos una infestación tremenda. Desde el ecológico nos llega la utilización de lobularia marítima como planta trampa, no solo para fomentar a Necrennus, sino como planta trampa de trigo. No es un reservorio de los virus que afectan a tomate, es muy rústica y se adapta a cualquier condición de cultivo, prácticamente tiene flor todo el año y eso hace que resulte muy atractiva para los adultos invasores de tri. De hecho, si no ves un tri en una finca donde haya lobularia, vea la lobularia que alguno encontrará. Y allí puede instalarse sobre ella, soltando sobre ella, puede instalarse una población de Orium, o al menos soltar Orium, aunque no se instale del todo, que vaya controlando esa población inicial de tri antes de que afecte al cultivo. Paco, para que vayas finalizando porque se nos está agotando el tiempo. Vale, voy rápido, me queda casi nada. Contra araña roja, pues bueno, tenemos distintos productos, mejor actuar por focos, si no utilizar algún tratamiento general. Y contra Nesillocoris tenuis, cuando se convierte en plaga, pues lo suyo es, en función de la población, utilizar azadidactina, piretina natural o abamectina de forma preventiva. Cuando la población, yo actúo sobre cuando veo 4 o 5 Nesillocoris por cabeza. Evitar de los que he hablado solo como último recurso, porque son muy residuales para Necrennus. Y bueno, el principal problema va a ser el de prescindir con el azufre en polvo, va a ser la proliferación, está siendo la proliferación de problemas con basates. Tenemos pocas herramientas contra basates, solo hay un par de productos, uno de ellos el espinomesifena perdió eficacia, el experimento Tetramaun funciona, en ecológico no hay ninguna herramienta. Al final tenemos que ir a la detección precoz de los focos, a la formación de las cuadrillas, al plaguero, una persona que está especializada en buscar los focos y hacer tratamientos localizados por aceite. Hay algunas cosas que se están haciendo, pero no esperamos tener control biológico con fitoseido de basates, por lo menos a medio o a largo plazo. No tenemos, pero todo esto no sirve para nada cuando ante entradas masivas de tuta. Aquí describía un caso que me había parecido, arrancaron un cultivo cercano y tuvimos muchísimos problemas. Tuvimos que aguantar y tuvimos suerte, pero lo normal es que no. Lo normal es que no tengamos suerte. Así que hay que hacer especial hincapié en la gestión de arranques de cultivo infectados.
No deben de eliminarse aún frescos. Si los dejamos secar, se completarán las plantas de desarrollo y se marchitarán. No olvidar que tuta absoluta pupa en el suelo, que durante 2 semanas van a estar saliendo adultos del suelo. Así que en los interplanting, intentar mantener el cultivo cerrado y con placas negras o trampas de luz, algo, lo máximo posible antes de plantar el nuevo cultivo. En verano colocar rápido el plástico de solarización para impedir la salida de los adultos. En definitiva, y perdonadme el chiste, no sean nosotros el vecino cabrón CT que nos infecta el cultivo de tuta absoluta. Y bueno, sin nada más que añadir, pues gracias y ya está, ya he terminado. Gracias, Paco, por tu exposición, por esas propuestas de estrategias para el campo. Y ahora le toca el turno a Ana Arévalo, responsable del equipo técnico de desarrollo de Agrobio, que también, en este caso, nos va a hablar de la estrategia de control de tuta absoluta en tomate. No sé si tenemos a Ana ya por ahí. Ana, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Ana. Estoy aquí, sí que estoy. ¿Me escucháis? Ya te tenemos por aquí, te escuchamos perfectamente. Voy a intentar compartir. ¿Veis la presentación? La estamos viendo perfectamente, así que cuando quieras, todo tuyo. Perfecto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar esta tarde aquí todos y darme la oportunidad de compartir alguna experiencia con vosotros. Creo que la mayoría de lo que tenía que decir ya se ha dicho, pero bueno, a veces el redundar es importante también para fijar los conceptos. Yo quiero hablar hoy de la estrategia que seguimos desde Agrobio en el control de tuta. Y bueno, es cierto que el control biológico con sueltas de Nesidocoris en semillero marcó un antes y un después, lo que fue la implementación del control biológico en los invernaderos de tomate, que el número de invernaderos creció muchísimo a partir de aquel uso del Nesidocoris en semillero, y que fue la campaña 2016-2017 donde se empezó a ver un descenso bastante abrumador del control biológico en tomate, en parte provocado por una mayor incidencia del virus de la cuchara del tomate y el miedo al contagio con la mosca blanca. A lo largo de las sucesivas campañas, esta reducción del control biológico fue ganando incluso más importancia. Llegó un año en el que en el 2017-2018 6.000 hectáreas y en el 2018-2019 menos del 50% de la superficie del control biológico de tomate de lo que había en años anteriores, ¿vale? Que se llegaron a alcanzar hasta el 80% de la superficie de control biológico. Esto, lejos de traducirse en un mejor control de las plagas y de la virosis, lo que provocó fue incluso una mayor presencia de virus y de mosca blanca, y también derivó en un abuso de los productos y de las materias activas para el control de tuta, que provocó, como muy bien Paco ha explicado, la pérdida de eficacia de alguna de estas materias y que la tuta se pusiera realmente complicada. Bueno, aquí simplemente os muestro una gráfica en la que se ve durante la campaña de verano del año 2016 la presencia de mosca que había en una media de 55 invernaderos y la presencia que había de virosis. Realmente no eran valores muy altos. Sin embargo, en la campaña siguiente, en la que ya se abandonó bastante el control biológico, la presencia de moscas no es que fuese mucho mayor, pero la incidencia de virosis en la campaña siguiente sí que fue bastante mayor que en la campaña anterior. No hay una relación clara que demuestre que el control químico es más eficaz que el control biológico contra insectos transmisores de virus tampoco, ¿vale? Porque ni los tratamientos son 100% eficaces ni el control biológico es 100% eficaz. En este sentido, pienso que siempre hay que tener en cuenta todas las herramientas y todas sus limitaciones. Nesidocoria es una especie muy controvertida. Yo llevo años defendiéndolo porque considero que las prestaciones que hace al control biológico de plagas, tanto en berenjena como en tomate, son mayores que los riesgos que podemos tener de los posibles daños en el cultivo. Es cierto que Nesidocoris pica hojas, puede picar los foliolos y no es muy importante el daño, también pica tallos,
puede llegar a despuntar plantas, puede picar flores, y esto es un gran problema, sobre todo en estos cultivos de tomate que se comercializan en ramo, ¿vale? Pero es una cosa que se puede llegar a controlar. Simplemente tienes que saber ajustar las dosis de suelta de N-Sidiocoris y el momento de aplicación a cada situación concreta. Y sobre todo, como bien ha explicado Paco, en momentos puntuales es necesario controlar su población y se puede hacer con productos que no son muy complicados, ¿vale? Esa foto, de hecho, me la pasó Paco, en la foto de un N-Sidiocoris comiéndose una larva de tuta cuando sale de la galería. También N-Sidiocoris es un buen agente para control de mosca, tanto adulto como larva, nos ayuda en el control de tris, en algunas ocasiones también de araña roja, y creo que es importante que lo valoremos como depredador en todo su interés, ¿vale? Además, hay bastantes artículos en los últimos años que se están publicando sobre las respuestas defensivas que induce la fitofagia de N-Sidiocoris en las plantas, desde el punto de vista de los volátiles que emiten estas plantas, de cómo pueden reaccionar las plagas a estos volátiles y que les sean menos apetecibles, ¿vale? A mí lo que me gustaría explicar es una prueba que hicimos hace unos años en la estación experimental de la Fundación Cajamar, en Las Palmerillas, en la que intentamos ver si podíamos conseguir un buen control de las plagas, en este caso de tuta, con un mírido que es una alternativa a N-Sidiocoris, o que en aquel momento lo estábamos estudiando como una alternativa a N-Sidiocoris, que se llama Dicifus. Dicifus es un mírido también, pero tiene una capacidad depredadora quizá un poquito menor que N-Sidiocoris, y a nivel pero mayor que Macrolophus, y a nivel de fitofagia es menos fitófago que N-Sidiocoris. Podría ser una alternativa interesante en Holanda también, donde con Macrolophus hay veces que no llegan a controlar bien los problemas que se les presentan de plaga, y pensamos que, bueno, que quizá también en Almería podría ser interesante. El problema es que queríamos establecerlo desde semillero, y ya sabéis que en Almería la mayoría de los semilleros durante el verano se hacen sueltas de N-Sidiocoris, aunque sean pocas. Así que decidimos irnos a un ciclo tardío de trasplante de octubre y hacer la suelta en semillero en septiembre, prácticamente finales. Y lo que nos ocurrió es que en aquel momento eran las primeras poblaciones de Dicifus que teníamos y no conseguimos establecerlo bien en la parcela. Llegó el frío, no se reprodujo, tiene un ciclo biológico más largo que el de N-Sidiocoris. Llegó noviembre y no habíamos conseguido establecerlo. Con lo cual, lo que teníamos, para que lo visualicéis, era un invernadero cortado por un plástico desde el suelo hasta el techo, en el que en este módulo teníamos N-Sidiocoris bien establecido y en este otro teníamos una mala instalación de Dicifus. Lo que vimos al final del ciclo del cultivo fue que a partir de marzo a abril las capturas de tuta absoluta de adultos en las placas negras que teníamos se dispararon, mientras que en el bloque donde no teníamos ni Dicifus ni prácticamente nada, que no se hacían tratamientos, porque en esta finca no se trataba ni siquiera con Bacillus, vimos que la tuta se disparó bastante. En la zona del N-Sidiocoris, aunque las poblaciones fueron muy altas, fueron aproximadamente la mitad de las capturas de adultos, tratándose del mismo invernadero y habiendo puertas en ambos lados, ¿vale? En el caso del fruto de la última recolección, los frutos dañados por tuta absoluta en la parcela con N-Sidiocoris fueron del 2,7% del total, mientras que en la parcela donde Dicifus no se estableció bien, que podríamos considerar que no había nada, los frutos dañados fueron del 18,6%. Esto lo que nos da informaciones sobre la importancia que sí que tiene N-Sidiocoris en el control de la plaga, aunque sea cortando el ciclo en esa fase de huevo, ¿vale? Estamos hablando de un cultivo que ya tenía cierto porte. Es cierto que N-Sidiocoris tiene mucha dificultad para localizar los huevos de tuta en plantas grandes, pero también es cierto que tuta prefiere muchas veces las zonas altas de las plantas donde suele estar N-Sidiocoris para hacer las puestas, ¿vale? El tema del control de tuta es que tenemos distintos estadios y hay que intentar controlar la plaga antes de que el nivel de daño sea importante. Las galerías es quizá lo que peor se puede controlar con enemigos naturales, y en este sentido necesitamos apoyarnos más en otro tipo de estrategias, como pueden ser tratamientos con Bacillus y algunas materias activas compatibles, pero lo que sí que tengo claro es que la suelta en semillero
nos ayuda mucho a un establecimiento rápido del Nesidio cori, a una mejor instalación que nos ayuda a controlar esas entradas de tuta que suelen ocurrir sobre todo en primavera, ¿vale? De forma muy temprana. Si controlamos muy bien la dosis de suelta en semillero, ajustándola al cultivo, si es planta injertada, no injertada, si es una variedad especialmente susceptible, si es un tomate suelto, un tomate rama, si es un cherry, y además hacemos un periodo de establecimiento en semillero más largo o más corto en función de las temperaturas y de la época del año, podremos conseguir un mejor establecimiento de Nesidio cori desde el semillero, incluso complementándolo con tratamientos que sean en el semillero iniciales para control de otras plagas. No creo que haya una mayor incidencia de virosis por usar el control biológico, porque creo que estamos aportando una herramienta más y siempre se pueden dar tratamientos contra poblaciones de mosca adulta y otras plagas siempre que sean con baterías activas que respeten a los auxiliares. De hecho, en ecológico no se utilizan muchas de las baterías activas menos compatibles y no por eso hay mayor incidencia de virosis que en convencional, ¿vale? Además, estamos viendo que antes en los semilleros se abusaba quizá de algunas materias activas, y si el agricultor no abusaba de que la partida era para control biológico, teníamos realmente luego problemas para conseguir establecer Nesidio cori. Pero lo cierto es que últimamente los semilleros también están invirtiendo más esfuerzo en mejorar los cerramientos y se están sumando al control de plagas con otras herramientas aparte de los fitosanitarios habituales. Cada vez son más los semilleros que se ponen en contacto con nosotros para preguntarnos sobre qué auxiliares pueden introducir de forma preventiva, sobre la estrategia para controlar pulgones, sobre si pueden hacer sueltas de tricograma en las parcelas de tomate porque le tienen muy difícil que la planta vaya limpia de huevo de tuta. El tema de la confusión sexual también se está aplicando en semilleros. O sea, creo que en este sentido los semilleros también están haciendo las cosas cada vez mejor, y esto es importante para que se pueda realizar bien el control biológico. Y otra cosa importante es que no toda la dosis de Nesidio cori se tiene que establecer desde el semillero. Es posible que al trasladar la planta y al hacer el trasplante, las poblaciones de Nesidio cori que nacen en nuestro invernadero no sean suficientes, o que, como dice Paco, veamos que hay una entrada de mosca y que hay que dar un tratamiento con alguna materia activa más fuerte que va a matar parte de nuestras poblaciones. Pero siempre respetando los plazos de seguridad, se pueden hacer refuerzos en el invernadero. Yo recomiendo que se ajuste la dosis de Nesidio cori también en los invernaderos y en las fincas que deciden hacer toda la suelta en la fase ya del trasplante, porque a veces el problema es que Nesidio cori tarda un poco en establecerse, mientras que en semillero prácticamente en una semana, 10 días ya encontramos ninfas en las plantas al realizar el trasplante. Cuando las sueltas se hacen en campo, este ciclo se ve más lento porque quizá las temperaturas no son tan adecuadas, o hay más contraste, o hay menos alimentación, y a veces que pasan 3 semanas sin que a veces veamos ninfas. Los agricultores a veces se ponen nerviosos y vuelven a soltar dosis que al final lo que repercuten es que cuando se establecen las dosis son demasiado altas. Creo que es importante que en este sentido que se tengan en cuenta la alimentación con dietas alternativas sobre las plantas. Aquí Agrobio lleva bastante tiempo trabajando una mezcla que lleva ácaros presa enriquecidos con otras fuentes de alimento, y hemos visto que en el caso de chinches como Orius los resultados son muy buenos, y también lo vimos en campañas posteriores a los ensayos con Dicifus, que la clave para que Dicifus se estableciera en los meses de invierno y pudiéramos alcanzar buenas poblaciones en primavera era la alimentación. Hemos visto que Nesidio cori también se alimenta de estas dietas y que mejora la distribución en la planta, no concentrándose tanto en la parte del ápice y provocando también menos daños por su fitofagia en las zonas más vulnerables. La importancia, como decía Paco, del deshojado para mí es fundamental. Tener en cuenta que muchas veces los técnicos que trabajamos en casa de control biológico recomendamos dejar durante unos días las hojas junto a las plantas cuando se realiza el deshojado, para intentar que las ninfas y los adultos de Nesidio cori que pueda haber en esas hojas se pasen rápidamente al tomate de nuevo, ¿vale? Pero deciros que no es necesario que cuando la población está bien establecida esto se realice, y que en el caso de que
haya bastante pérdida de Nesidocoris y sea necesario recuperarlo, simplemente con que se dejen estas hojas durante un día o 2 días en el suelo y luego se recojan es suficiente. Por otro lado, el tema de plantas ya grandes y con poblaciones bien establecidas de Nesidocoris puede ser interesante retirar estas hojas rápidamente, tanto porque te llevas parte del Nesidocoris que en un futuro puede volverse plaga, como porque quitas todo ese lugar de escondite a la tuta y también evitas con esa hoja que puedan quedar galerías de tuta que completen el ciclo biológico. En el caso de que haya altas poblaciones de necrenos, como bien ha explicado Paco, sería interesante dejarla un tiempo más, ¿vale? Para conseguir que nazcan los adultos. El control biológico, igual que la confusión sexual, igual que los tratamientos fitosanitarios, no funciona por sí solo. Es importante integrar todas las herramientas. Tenemos un gran desafío que es el control de una plaga importante como es la tuta, y creo que en estas ocasiones todo suma. Es importante que haya una buena estructura, que haya un buen cerramiento, que se solarice para evitar que haya pupas de tuta de las que nazcan adultos. Importante, como han dicho ya mis compañeros, vigilar los tratamientos, intentar que sean compatibles. El uso del bacillus es bastante importante y necesario, el uso de feromonas, de confusión sexual, de detección. Y cuando todo se agota, el trampeo masivo también es importante, ¿vale? La colocación de placas, de rollos cromotrópicos negros, transparentes, con sin feromonas, el uso de trampas. Y como decía Paco, en posición horizontal capturan mucho más. Nosotros hicimos ensayos y hasta 5 veces más, ¿vale? Interesante no olvidar a los parasitoides de tuta con los que contamos, que tenemos por un lado a Trichogramma, que es un parasitoide de huevo, y por otro lado a Necrennus, que es un parasitoide de larva, como ya hemos visto. Deciros que Trichogramma surgió de un proyecto de Agrobio en colaboración con la Universidad de Almería, con el profesor Tomás Cabello, en el año 2009, muy presionados por el boom que tuvo la tuta en esa campaña en Almería y por la presión que nos hacían de buscar una solución biológica, ¿vale? Salió un poco precipitado el producto y coincidió también con un momento en el que se autorizaron y se dieron un montón de registros excepcionales a un montón de materias activas, ¿vale? Trichogramma es una avispita que eclosiona de huevos parasitados en el interior de esos dispensadores de esas tarjetas, y cada una de esas tarjetas tiene 2.500 avispas. Es cierto que no tiene un vuelo muy importante, que se desplaza más andando casi que volando, que el perímetro de acción que tiene es de unos 16 metros, y que es importante que estos dispensadores se distribuyan uniformemente por las zonas de más riesgo de tuta. Y también, como no es un auxiliar que tenga un gran vuelo, es importante intentar que no haya una gran población de huevos de tuta cuando se liberan las tarjetas, así que es importante que se haga desde los primeros ataques, desde los primeros vuelos de tuta, ¿vale? Deciros que la Trichogramma parasita los huevos y consigue ese color metalizado que puede parasitar distintas especies de lepidópteros que hagan puestas aisladas, como puede ser el caso de Lycoverpa también, o Plusias, y que ha dado muy buenos resultados contra la lagarta de la platanera, contra Pisodeisi en Canarias. En Holanda se ha seguido usando bastante y esto nos obligó a mejorar bastante también los formatos de suelta y los protocolos. Además, hace como Necrennus, hace host feeding, hace alimentación sobre el huésped, y muchas veces es más la cantidad de huevos muertos por picaduras de Trichogramma que lo que encontramos por parasitismo, ¿vale? Ana, te pido que vayas finalizando cuando Sí, puedas. estoy terminando ya. Gracias. Deciros que no es necesario hacer introducciones muy grandes, pero sí frecuentes, con 1 o 2 tarjetas, que serían 100 dispensadores, si ponemos 2 por hectárea en la zona de más riesgo, en introducciones con pocos vuelos es suficiente. Si las infestaciones son más graves, necesitaríamos ya de 2 a 4 tarjetas. Y bueno, y también apoyar a Necrennus como un gran parasitoide de larvas de tuta que no hace un buen control de las poblaciones, sobre todo de larvas, cuando ya también llega a cierta importancia la plaga, ¿vale? A mí me gusta Necrennus, es cierto que no lo suelo encontrar hasta marzo o abril, pero me interesa mucho que se pueda seguir ampliando este parasitoide. Una cosa que me impacta mucho es la mala gestión que se sigue realizando de la eliminación de los restos de cosecha.
se espera mucho tiempo a que la planta se seque, a veces no se utilizan los contenedores destapados adecuados y hay que insistirle mucho a los agricultores en que esto solo empeora la situación en el campo, tanto para él como para el resto de los agricultores. Y que habría que cambiar esta imagen por otra imagen que muestre una imagen de nuestro campo mejor, y que en esto el control conservativo es interesante, y que lo que es colocar seto y márgenes en los alrededores de los invernaderos, los que intercale algunas especies de interés en tomate, como puede ser la diptricha, que es un reservorio de Macrolophus, de Nesidiocori y otros míridos, o el salao, que puede ser refugio de necreno y de otros parasitoides de microlepidópteros, o del tomillo, o el tomillo alononis con respecto a los parasitoides, puede ser bastante interesante. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Ana. La verdad que, fíjense, unos ponentes de lujo hasta el momento y continuamos. Todavía nos queda más cosas aquí en el webinar.